Bien, hablemos de las funciones trigonométricas en su forma general, es decir, a seno de bx más d, a coseno de bx más d, es decir, de esos numeritos que están multiplicando a la función seno o a la función coseno. ¿Qué representan cada una de esas cantidades? Primero, recordar que este es material para aplicaciones e interpretaciones nivel medio, donde no aparece el número que suma a la variable x aquí dentro. Solamente se analizan los valores de a, b y d. ¿Qué representa cada uno de ellos? En este caso, el valor de a para la función seno-coseno, el numerito que está multiplicando delante de la función coeficiente de seno-coseno, ya sea en la gráfica de la función seno o en la gráfica de la función coseno, representan algo específico. Bien, ¿qué es? Es un valor que está relacionado con la amplitud, pero no es la amplitud, no necesariamente, no siempre es la amplitud, está relacionado con la amplitud. ¿De qué manera está relacionado con la amplitud? La amplitud es el valor absoluto de esa cantidad que está multiplicándose aquí. Es decir, que si esta cantidad es positiva o negativa, la amplitud siempre será una cantidad positiva. Veamos unos ejemplos. Por decir, tenemos un plano de coordenadas allí. Graficamos la función seno. Importante recordar cómo es la función seno. Parte del origen de coordenadas, empieza hacia arriba la curva y luego termina en 360 grados. Coseno empieza en su punto más alto en 1, hace toda la parte del recorrido hasta 360 grados. Esta es la función seno. La amplitud de la función seno, vemos el número que está delante multiplicándose 1, por lo tanto la amplitud será igual a 1. Pero ¿qué pasa si se me pide graficar 3 seno de x? Lo que ocurre con la gráfica es que esta de aquí se estira verticalmente hasta 3, ahora llegaría parte del origen, llega hasta 3, sigue pasando por 180 hasta menos 3. Ese sería el gráfico de 3 seno de x. ¿Cuál es su amplitud? El número que está delante multiplicando, 3. Y si se me pidiera menos 3 seno de x, la gráfica que está aquí lo que hace es una simetría respecto al eje gx y me queda este tipo de gráfico. Entonces se reflejó, hay una simetría respecto al eje x. ¿Y cuál es su amplitud? La amplitud sería el valor absoluto de la cantidad que está aquí delante multiplicándose, de menos 3. 3 sigue siendo la amplitud, porque recordar que la amplitud es la medida desde el eje principal hasta su punto más alto o hasta su punto más bajo. Antes o ahora la amplitud seguía siendo 3. Ahora veamos cómo sería en el gráfico de coseno. Coseno de x tiene como amplitud 1. Hasta allí amplitud 1, que es el número que está delante multiplicándose. Si se me pidiera graficar 2 coseno de x, su gráfica se estira verticalmente hasta 2, también hasta menos 2. Y la amplitud de este valor sería ese número que está multiplicándose, que sería 2. Y si se me pidiera menos 2 coseno de x, incluso antes de graficar, usted sabe que esto tendría como amplitud 2. Y su gráfica se refleja nuevamente respecto al eje x, hace una simetría, me queda esta gráfica que está aquí. Hablemos del valor de b. ¿Qué representa este valor de b en cada una de las funciones? Primero, ¿quién es b? b es el número que se encuentra multiplicando a la variable. bx, no importa si está en la función seno o en la función coseno. Bien, ¿qué es b? Primero, recordar que b está relacionado con el periodo. No es el periodo, está relacionado. ¿Y qué representa entonces el valor de b? b indica la cantidad de funciones que se encuentran dibujadas en un intervalo. ¿De dónde? Desde 0 hasta 360, si está medido el ángulo en grados. Indudablemente sería de 0 a 2pi si el ángulo está en radianes. ¿Cuántas gráficas entren allí? Indica el valor de b. Por ejemplo, si tenemos la ecuación y igual 3 coseno de 2x, el ángulo está en grados, ¿cuál es su amplitud? Obviamente sería 3, el periodo sería 360 grados, está en grados, dividido por el número que acompaña a x, por el coeficiente de x, 2. Amplitud sería en ese caso 180 grados. Si tenemos esta ecuación, la amplitud 2, el valor absoluto, y el periodo sería 2pi dividido por el número que acompaña a x, 4, entonces sus periodos serían respectivamente acá arriba 180 y acá abajo pi medios radianes. Veamos qué representa ahora el valor de d en una función general, ya sea para seno o coseno. El valor de d, que es el número que está sumando aquí al final, representa cuánto se desplaza la gráfica verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. Si d es positivo, por ejemplo más 2, la gráfica de seno se desplaza hacia arriba 2 unidades. Si es negativo, menos 3, la gráfica se desplaza hacia abajo 3 unidades. Entonces, d representa el desplazamiento vertical de la función, si es positiva, hacia arriba, si es negativa, hacia abajo. Representa también la ecuación de su eje principal. ¿Y cuál es el eje principal? Bueno, el eje principal en la función seno es esa línea que pasa por la mitad de la función, o en la función coseno la misma línea que pasa también por la mitad. Eso representan el eje principal. Y la ecuación de eso es y igual al número que se encuentra aquí al final sumando o restando. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación y igual menos 2 seno de 4x menos 1 y si me piden la ecuación del eje principal, no intervienen para nada el menos 2 ni el 4, solamente este número que está sumando o restando, en este caso restando, que es menos 1, la ecuación sería directamente y igual a menos 1.
Si tenemos esta ecuación, entonces la ecuación del eje principal sería y igual a 4, el número que está sumando acá. Y si tenemos una ecuación como esta, como no veo ninguna cantidad que se está sumando o restando, la ecuación del eje principal debería ser y igual a 0. Realicemos la gráfica de una función trigonométrica en su forma general. Por ejemplo, si me piden la gráfica de 2 seno de 4x menos 1, primero parto del hecho que sé que la gráfica es de una función seno. Por lo tanto, su función seno debería ser esta de aquí. Ahí está la función seno de x, que parte del origen va hasta su máximo valor 1, mínimo valor menos 1, de 0 hasta 360 grados. Una gráfica de seno. Tiene un valor multiplicando hacia adelante, 2. Eso de aquí, recuerden que afecta la amplitud. Por lo tanto, la amplitud de esta gráfica debería ser 2. Es decir, se estira verticalmente hasta 2 desde menos 2, quedándome esta gráfica de aquí. Ya tenemos allí, hasta el momento, amplitud 2. ¿Qué más conocemos? Conocemos que el periodo es 360 dividido por el número que acompaña a x, que es 4, lo cual me queda periodo 90. Es decir, esta función se debe comprimir hasta 90 grados y me quedaría esta gráfica de aquí. Allí tenemos periodo 90, amplitud 2. Pero como tengo el plano de coordenadas hasta 360, debería repetir esta gráfica. La repetimos, entran 90 más, una más aquí, entra otra más allí y otra más allí. Entonces entran 4 gráficas, justamente lo que habíamos indicado, que el 4 representa la cantidad de funciones que entran en ese intervalo de 0 a 360. Sí, pero que tiene que ver con el periodo para saber en cuánto se debe dibujar solo una de las funciones, como lo hicimos en este caso. Luego dice menos 1, quiere decir que toda esta gráfica se debe desplazar hacia abajo una unidad. Entonces desplazamos la gráfica hacia abajo, quedándome algo así, y se desplaza incluso con su eje de simetría, lo cual tendríamos como ecuación del eje de simetría y igual a menos 1. ¿Ok? Entonces eso debería ser la gráfica de esa función. Bien, se me pide graficar la función menos 3 coseno de 2x. Entonces la gráfica principal, coseno de x, dibujamos coseno en este intervalo y tendríamos la siguiente función. Sería esta función. Entonces parte de 1 llega a su punto mínimo menos 1, nuevamente a 1 en el intervalo de 0 hasta 360 grados. Tenemos su eje principal aquí en el eje x, y igual a 0 como ecuación. Bien, ¿cuál es la amplitud? Recuerde que la amplitud es el valor positivo del número que acompaña a la función seno o coseno. En este caso la amplitud 3. Aquí dice menos 3, es siempre su valor positivo, amplitud 3. ¿Qué quiere decir que la amplitud sea 3? Que esta gráfica de coseno debería estirarse verticalmente desde menos 3 hasta 3. Entonces la estiramos verticalmente y me debería quedar esa gráfica de allí. Hasta allí sería 3 coseno de x. Como dice menos 3, entonces tendríamos que reflejar esta gráfica con respecto al eje x, una simetría, y me quedaría esta gráfica. Ahora tenemos menos 3 coseno de x. Bien, determinemos el periodo, porque actualmente tiene el periodo de 360 grados, porque es coseno de x. Sin embargo, en la ecuación dice coseno de 2x. Entonces, para determinar el periodo, recuerden que el periodo es 360 dividido para el número que acompaña a x, me quedaría periodo igual a 180 grados. Entonces quiere decir que la gráfica se debe dibujar desde 0 solo hasta 180, no hasta 360. Entonces deberíamos comprimir horizontalmente hasta 180. Y esa sería la gráfica de menos 3 coseno de 2x. Como tendríamos que dibujar y completar el intervalo, me quedaría, repetimos esta gráfica, y me quedaría esa gráfica de allí. Esa sería menos 3 coseno de 2x en el intervalo de 0 hasta 360. Nuevamente, el valor que acompaña a x2 representa la cantidad de funciones que entran en ese intervalo, en este caso 2. Como no se ha movido verticalmente y aquí no hay algún número que esté sumando o restando, la ecuación del eje principal debe ser y igual a 0.